Hola, buen día para todos. Mi nombre es Valeria González Ocampo, soy estudiante de la Universidad del Quindío de un 10º semestre de la licenciatura en Lenguas Modernas y el día de hoy me encuentro aquí para hablar de la paz negativa para el crédito de cultura y educación para la paz. Entonces comencemos explorando qué es paz negativa. La paz negativa es la ausencia o negación de un conflicto en el cual se ignoran las causas principales o sus orígenes, los orígenes de este problema, cuáles son sus raíces y por qué este comenzó. En este podemos decir que hay confrontaciones esporádicas debido a que pueden haber muchas veces, o si nos vamos al contexto colombiano, diálogos donde se trata de solucionar, pero como hay una ausencia o negación de este conflicto, no se erradican sus problemáticas principales, sino las situaciones actuales. Es por esta razón que es considerado de una paz negativa, porque se pueden hablar de los fenómenos que se están sucediendo en la actualidad, pero no se erradica a raíz. Es por esto que vamos a hablar también un poco de sus características para comprender un poco más qué es la paz negativa. Entonces, como en primera instancia tenemos que es la ausencia de guerra o una violencia directa. ¿Por qué es la ausencia de guerra o una violencia directa? Debido a que pueden haber, como se le dije anteriormente, de pronto unos diálogos, unas conversaciones entre las personas directamente involucradas, como lo puede ser el gobierno y los grupos al margen de la ley, digamos en el contexto colombiano. Pero, sin embargo, puede haber una violencia no directa. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto no hay enfrentamientos armados de disparos, pero pueden haber aún secuestros, violaciones a los derechos humanos, pueden haber lo que son extorsiones, entonces pues aún hay esa ausencia de guerra armada, pero siguen habiendo algunos tipos de actos no correctos. Luego nos encontramos con el mantenimiento de las causas subyacentes del conflicto. ¿A qué vamos con esto? Que los gobernantes y los grupos armados se centran en hablar o en conseguir, digamos, una paz, eh, teniendo presente los acontecimientos que han sucedido más tempranamente, pero no se erradican las situaciones que conllevaron a la creación de estos grupos armados, como lo puede ser la desigualdad social, problemas económicos, falta de oportunidades laborales, entre otras. Tres, el foco de la estabilidad y el orden muchas veces se enfocan solo en, bueno, no hay guerra, no hay disparos, no hay violencia, pero donde queda, digamos, la equidad o la restitución de la justicia para los afectados en este conflicto. Y finalmente, las limitaciones a la libertad y los derechos humanos. Como es una falsa paz, todavía pueden encontrarse que hay pues, abusos por parte de algunos grupos armados o que no se escucha al pueblo con sus opiniones sobre lo que ellos consideran de estas conversaciones de paz o estos procesos que se están tomando con los grupos armados. ¿Cómo se puede evidenciar en Colombia? En Colombia se puede evidenciar de diferentes formas. Estas son consideraciones propias. La primera sería como un cese al fuego unilateral, cuando se hay un cese al fuego entre los grupos armados. Sin embargo, se ha presentado que en Colombia muchas veces los grupos armados no informan de la finalización de este cese y presentamos nuevamente atentados y situaciones muy tristes para la población ciudadana. También hablamos de la falta de protección de los derechos humanos, debido a que a pesar de que en Colombia contamos con grupos y asociaciones que luchan contra esta protección de los derechos humanos, a favor de la protección de los derechos humanos, perdón, aún así se siguen presentando secuestros, violaciones a menores de edad, reclutación de niños, y finalmente la desigualdad social, que es una problemática que afecta a todos los sectores de Colombia, especialmente cuando son los campesinos tienen que verse obligados a irse a otros lugares, abandonando todos sus bienes, buscando pues su bienestar, no morir en manos de estos grupos armados, así como también pues la falta de oportunidades, educación, trabajo, entre otros factores que se ven en Colombia.
Desde mi punto de vista, el análisis es que esta no es un camino correcto, la falsa paz, la paz negativa, debido a que no hay una solución definitiva, no es una erradicación del problema. Otros grupos armados pueden crearse como consecuencia a esto, pues se elimina uno, pero pueden tener otros nuevos grupos debido a que no hay una erradicación a los orígenes o a las raíces que llevaron a que estos grupos se crearan. No es una confrontación real al problema, no solo se está evitando, se evitan muertes, es cierto, pero a largo plazo podemos obtener nuevamente la creación de estos grupos y volver a empezar pues todo un nuevo proceso con estos grupos. Algunos ejemplos reales en Colombia han sido pues con diferentes presidentes por diferentes décadas en Colombia. El primero sería pues los procesos de paz en las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana. Con estos, pues se lograron mitigar algunas muertes en el país. Sin embargo, las FARC no fue muy correcta en sus procesos y aprovechó estos momentos para adentrarse más a las ciudades y apoderarse de ellos. En segundo momento tenemos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual sí hubo una mitigación de los grupos armados. Sin embargo, debido a la fuerza militar que se dio en esta época, se creó un nuevo grupo armado que es conocido como los paramilitares, los cuales a pesar de confrontar a las FARC, pues se excedieron, se extralimitaron en las funciones de su momento, tuvo pues, acceso a demasiado poder, trayendo consecuencias negativas por, como se ha mencionado anteriormente, no erradicar sus causas principales, las de raíz, sino traer consigo una nueva opción para nueva paz, una paz negativa y no mirar cuáles eran esas causas principales. Finalmente, bueno, como consecuencia del gobierno de Álvaro Uribe, pues trajimos más pobreza, desigualdad, pues otras muertes que también se pudieron haber evitado. En el proceso de paz con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues se vieron procesos muy positivos, hubo cese pues, a conflictos armados, hubo restitución de tierras. Sin embargo, como no se erradicaron los problemas esenciales, las causas como la pobreza, la falta de alimentación, educación, trajo consigo la creación de un nuevo grupo o la negativa de un nuevo grupo armado que era el ELN. Entonces, pues también quedamos con un nuevo grupo al margen de la ley que está trayendo consecuencias muy negativas para el país actualmente. Como conclusión, puedo decir que el proceso de paz en Colombia es mayormente considerado como un proceso de paz negativo, debido a que se requiere de mayor inversión a las problemáticas internas del país, como lo que es la pobreza, la igualdad social, la economía, educación, corrupción, entre otros. Hoy en día, mucho más, debido a que estamos pasando por un gran problema de inflación y pues esto consigo va a traer mayores problemáticas internas, como sobre todo en un aumento de pobreza. Es por esto que pues considero que en Colombia, a pesar de que han habido procesos muy buenos, intentos muy buenos de paz, sobre todo para los que se ven más inmersos en estas situaciones, en estas problemáticas como lo que son zonas de Chocó, Amazonía, el Atlántico, entre otras, considero que es una paz negativa y que pues requiere de más esfuerzos de todos, no solo del gobierno, para pues mejorar y ayudarnos entre todos. Y pues esto sería todo por mi exposición. Muchas gracias para todos. Pues, si hay alguna pregunta, espero me la hagan saber. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.